Hola, hoy vamos a analizar un tema fundamental: cómo se evalúan los grandes proyectos de inversión pública. Y no se trata solo de números y rentabilidad financiera. Vamos a ir mucho más allá, para entender cómo se integran variables tan críticas como el impacto ambiental, la optimización de los recursos y el análisis de riesgo. Bueno, para ordenar la conversación, este será nuestro recorrido. Primero, vamos a sentar las bases yendo más allá del costo. Luego, nos meteremos de lleno en el criterio ambiental. Después, veremos cómo se puede optimizar la inversión pública y cómo se maneja el riesgo. Y para cerrar, juntaremos todas estas piezas en una visión integral. Perfecto. Empecemos entonces con el primer punto: la evaluación más allá del costo. Porque cuando hablamos de proyectos que impactan a toda una comunidad, la pregunta de si es o no una buena idea va mucho más allá de la rentabilidad privada. Nos movemos hacia lo que se conoce como rentabilidad social. Y aquí surge una pregunta clave. ¿Cuál es la gran diferencia entre una evaluación puramente financiera y una evaluación social? Bueno, la clave de todo está en la perspectiva desde la que se mira. O sea, ¿estamos viendo los beneficios solo para la empresa o la entidad que ejecuta el proyecto, o estamos midiendo el impacto real para el país completo? Veamos esto con más detalle. La rentabilidad financiera, la que todos conocemos, se enfoca en la perspectiva del inversionista, de la entidad ejecutora. Mide los flujos de caja, el dinero que entra y sale, buscando que el proyecto sea, financieramente viable. Pero la rentabilidad social cambia completamente el lente. Aquí la perspectiva es la del país, la de la sociedad. Lo que se mide es el impacto en el bienestar general de las personas. Y para eso se usan herramientas como los precios sociales, que buscan corregir las distorsiones que a veces tiene el mercado. Muy bien, segunda parte de nuestro análisis, el criterio ambiental. Porque claro, un proyecto puede parecer muy rentable socialmente, pero si a cambio destruye un ecosistema, la historia es otra. Hay que integrar el impacto ecológico directamente en los costos. Y esta idea es central. Un proyecto, para ser considerado bueno, debe ser sostenible. Esto significa que la evaluación económica tiene que ser capaz de internalizar los costos ambientales. En otras palabras, esos costos tienen que formar parte del cálculo para poder reflejar el verdadero costo social de la iniciativa. Para llevar esto a la práctica, en Chile existe el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el SEIA. Este sistema define a grandes rasgos dos vías. Por un lado está la Declaración de Impacto Ambiental, o DIA, que es para proyectos donde se presume que el impacto no será significativo. Y por otro lado tenemos el Estudio de Impacto Ambiental, el EIA. Este es un análisis mucho más profundo y se exige para proyectos que sí pueden generar efectos importantes en el medio ambiente y que por lo tanto van a requerir medidas concretas de mitigación, reparación o incluso compensación. Veámoslo con un ejemplo numérico para que quede súper claro. Imaginemos un proyecto con un costo inicial de 100 millones. Pero, tras la evaluación ambiental, se determina que se necesitan 15 millones adicionales en medidas de mitigación. Bueno, esos 15 millones no son un gasto aparte, se suman, se integran al flujo del proyecto. Así, el costo social real de este proyecto no son 100, sino 115 millones. Ese es el número que realmente importa para la decisión. Ok, avanzamos al tercer punto. Ya tenemos un proyecto que parece rentable para la sociedad y que además es responsable con el medio ambiente. La pregunta ahora es, ¿podemos hacerlo aún mejor? ¿Es lo suficientemente robusto? Y para responder a esa pregunta, los evaluadores usan una herramienta muy poderosa: el análisis de sensibilidad. Pensemos en esto como una especie de prueba de estrés para el proyecto. Lo que hace es medir sistemáticamente cómo cambia la rentabilidad del proyecto si movemos alguna de sus variables más importantes, como por ejemplo los costos, la demanda esperada o los precios. Es fundamental para identificar cuáles son los verdaderos puntos críticos que determinan el éxito o el fracaso. Miren esta tabla. Es un ejemplo perfecto de un análisis de sensibilidad. Aquí, la variable que se está cambiando es la tasa de descuento, que en simple es un factor que nos dice cuánto valor le damos hoy al dinero que recibiremos en el futuro. Fíjense cómo, al cambiar esa tasa de un 3 a un 9%, el valor del proyecto cambia enormemente en todos los escenarios, desde el más pesimista hasta el más optimista. Este tipo de ejercicio es el que permite a quienes toman las decisiones entender realmente a qué riesgos se están enfrentando.
Esto nos lleva directamente al cuarto punto, el análisis de riesgo e incertidumbre. Porque, seamos sinceros, el futuro no lo podemos predecir con exactitud, y no todo se puede medir en pesos o dólares. Y esta es, quizás, la pregunta del millón. ¿Cómo se le pone un valor monetario al impacto social, o al impacto ético, o al valor que tiene para una comunidad su patrimonio cultural? Son cosas que el análisis de costo-beneficio tradicional simplemente no puede capturar. Para abordar este desafío existe una metodología complementaria que se llama análisis multicriterio. Como su nombre lo indica, es un método que nos permite evaluar y comparar proyectos considerando múltiples criterios a la vez, no solo el económico. Permite incorporar y, muy importante, ponderar factores que son cualitativos, cosas que no tienen un precio en el mercado, pero que son importantísimas para tomar una decisión integral. ¿Y de qué tipo de factores estamos hablando? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. El impacto directo en las comunidades locales, por supuesto. La equidad social, o sea, cómo se distribuyen los beneficios del proyecto. También el valor patrimonial y cultural, la sostenibilidad en el largo plazo, la cohesión territorial e incluso la resiliencia de la comunidad frente a fenómenos como el cambio climático. Todos estos son factores que se pueden integrar en un análisis multicriterio. Y con esto llegamos a la parte final de nuestro análisis. ¿Cómo unimos todas estas piezas para lograr una evaluación que sea verdaderamente integral y robusta? La idea central que debe quedar es esta. Una evaluación moderna, una evaluación responsable de un proyecto público, no puede quedarse solo en un análisis. Tiene que ser una combinación. Combina la rentabilidad social con la sostenibilidad ambiental, la optimización de los recursos y un análisis serio de los riesgos y las incertidumbres. Y cerramos con esta pregunta, que es más bien una reflexión abierta. Como sociedad estamos realmente exigiendo que las grandes inversiones públicas pasen por este tipo de evaluación completa y transparente. Asegurar que los recursos públicos realmente sirvan al bien común depende, en gran medida, de la profundidad y la honestidad con que se respondan todas las preguntas que hemos revisado hoy.